tenerlos acá con nosotros, pero sabemos que el gozo y el Espíritu Santo está ahí donde tú estás y acá con nosotros. Así que vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que derrame todo lo que Él es sobre nosotros esta noche. Amén. Papá, yo te quiero dar muchísimas gracias por tu poder, por tu autoridad, porque tú nunca fallas. Y a pesar de que las cosas se pongan difíciles o hay momentos en los que estás en silencio, ayúdanos también a escucharte a ti por a través de tu palabra, por medio de la adoración. En cualquier cosa, Señor, abre nuestros ojos, abre, Señor, cada cosa en nuestra vida para poder verte diferente, para poder verte de la manera que necesitamos, Señor. Que tú llenes cualquier cosa en nuestra vida, ya sea algo físico o algo adentro de nosotros. Jesús, te lo ponemos en tus manos. Sabemos que tú lo tienes bajo control porque tú reinas sobre todo, tú reinas sobre nuestras vidas. Te queremos dar todo el control y decir que seas tú, que no seamos nosotros, que no sea otra cosa reemplazándote a ti, sino que seas tú. Orando, papá, muchísimas gracias. Oh, perfecto, inigualable Dios, tu amor inexplicable, tu reino inigualable, asombroso y coronado estás. En trono de victoria, vestido estás de gloria. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Oh, perfecto, inigualable Dios, tu amor inexplicable, tu reino inigualable, asombroso y coronado estás. En trono de victoria, vestido estás de gloria. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, 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 tú eres rey. Tú eres rey, tú eres rey. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono.
estén a tus pies. Nos complace que una vez más podamos conectarnos en este altar familiar para aprender de la palabra de Dios y también a recordar a través de ella lo que el Señor quiera enseñarnos. Hoy tenemos una lectura muy linda, muy especial. Le voy a pedir que nos acompañe ya en su Biblia, en su celular. Vamos a estar leyendo hoy y estudiando el Evangelio de San Juan en el capítulo 11 y lo vamos a leer entre los versículos 17 al 27. Dice, luego Jesús llegó y se enteró de que Lázaro llevaba 4 días en el sepulcro. Betania quedaba cerca, unos 3 kilómetros de Jerusalén, así que muchos judíos habían venido a consolar a Marta y a María por la muerte de su hermano. Marta supo que Jesús había llegado y fue a encontrarse con él, pero María se quedó en casa. Entonces Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún así sé que si tú le pides algo a Dios, él te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano volverá a vivir. Marta le dijo, yo sé que él volverá a vivir cuando sea la resurrección, en el día final. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Si alguien vive y cree en mí, realmente no morirá jamás. ¿Crees esto? Sí, Señor, creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios que iba a venir al mundo. Bien, en este caso estamos leyendo una parte de la historia. Yo lo invito a ya con tiempo en casa pueda leer todo el capítulo 11 y lo lee desde el primero hasta el 30 hasta el 44. Es toda la historia de la muerte y la resurrección de Lázaro. Lázaro era considerado amigo de Jesús. Esta casa donde estaban Marta, María, que eran hermanas, y Lázaro, ellos tres acostumbraban hospedar a Jesús y a sus discípulos cada vez que el Señor venía a Jerusalén de regreso de alguna de sus campañas, de su ministerio, y cada vez que pasaba por allí, él acostumbraba a quedarse en esa casa. Esa casa, según lo que estudiaba, dice que esa casa le brindaba mucha paz. Después de que Jesús venía de sus recorridos, de predicar el Evangelio, de enseñar en las sinagogas, de tener sus encuentros aún con los mismos judíos para debatir acerca de la palabra, después de que hacía milagros y él regresaba ya tal vez con la intención de buscar un poco de descanso, dice que él llegaba siempre a la casa de Marta, María y Lázaro. Y en versículos anteriores dice, el que amas está enfermo. Una de las hermanas le está contando a Jesús, el que amas está enfermo. Entonces dése cuenta de lo importante esa frase, el que amas está enfermo. Y con eso lo que está haciendo su hermana es decirle a Jesús, sí, tu amigo está enfermo. Entonces en esta historia en la que estamos estudiando hoy, entre los versículos 17 al 27, nos habla de que Jesús vino después de ciertos días. En los versículos anteriores, como les decía, nos damos cuenta de que Jesús estaba con sus discípulos allí cerca y estaba predicando y estaba enseñando. Y cuando la hermana le dice, el que amas está enfermo, dice que Jesús le escuchó, pero dejó que pasaran 2 días. Siendo que era su amigo, siendo que era que les amaba, para ellos era un poco difícil como entender el por qué Jesús no salía de una vez corriendo a donde su amigo a sanarlo. Ya ellos sabían que Jesús hacía milagros, ya le conocían, por supuesto. Y yo creo que ellos quedaron con eso como en su corazón de decir, venga, pero si me ama, ¿por qué no viene de una vez y sana a mi hermano? Sino que lo dejó para después. Y de pronto no tenía necesidad ni siquiera de regresarse, porque ya lo había hecho con el hijo del siervo aquel que fue a buscarle, y le dijo, mi siervo está muerto, está enfermo. Y él lanzó una palabra desde la distancia por sanidad.
Lo hubiera podido hacer también en este caso, pero no lo hizo. Eso quiere decir que había un propósito. Esa espera tenía un propósito. Ahí en el capítulo 11, versículo 4 dice, tu hermano vivirá. Quiere decir que no iba a morirse. Dice, y esta enfermedad no es para muerte, sino es para la gloria de Dios. Entonces había un propósito en esa espera. Había un propósito en esa demora y dice que dejó pasar aún 2 días más. Y aquí cuando empezamos en el versículo 17 dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Ya habían pasado 4 días de la muerte. Ya de pronto en ese lugar estaba un poco sintiéndose el ambiente de la descomposición del cuerpo. Y entonces todos nosotros nos preguntaremos, como de pronto hoy tú y yo nos preguntamos, si estamos pasando por una circunstancia difícil, de pronto de angustia, de enfermedad, de preocupación, y sabemos que Dios nos ama, y sabemos que le conocemos y hemos visto de pronto su mano antes, y como que no nos cabe en la cabeza el pensar, venga, pero si mi Jesús me ama, si Dios me ama, ¿por qué permite que me esté pasando esto? ¿Por qué? ¿Será que no está escuchando mi oración? ¿Será que me está castigando? ¿Será que le importo o no le importo? Y eso era lo que estaba sucediendo en este momento. Jesús ya sabía que su amigo iba a morir. Y él, siendo Dios hecho hombre, él ya sabía lo que iba a pasar. Y él había podido detener esa muerte porque es su amigo. Yo creo que a él le dolía en su corazón el pensar perder a su amigo en la parte humana. Y en la parte divina también sabía lo que venía. Entonces dice ahí la historia que él estaba como a 3 kilómetros. Betania, donde ellos vivían, quedaba como a 3 kilómetros de Jerusalén. Y él estaba allí con sus discípulos. Entonces le dijeron, maestro, regresemos allá, para donde está tu amigo Lázaro. Entonces también entró cierta preocupación porque allá en ese lugar ya los habían amenazado, a Jesús lo habían amenazado de muerte. Los judíos se le habían ido en contra. Y es curioso que aquí dice que muchos de los judíos en el versículo 19 habían llegado allá a la casa para como darle el pésame a sus hermanas. Es decir, ellos no tenían la esperanza de la resurrección. Porque si fueron a consolarla, si fueron como a darle el pésame por la muerte del hermano, pues por supuesto no tenían como la esperanza de la resurrección en cuanto a los judíos. Ellos no creían que Jesús era el Mesías. Ellos lo cuestionaban si realmente era el Hijo de Dios. Versículos antes, en el capítulo 10, versículo 22, dice que se levantaron los judíos en contra de Jesús y le preguntaban, dinos, ¿tú eres el Cristo? ¿Tú eres el Mesías? Es decir, ellos no creían en él. Entonces, por supuesto, llegan allá a ese lugar y como no le conocen, como no creen en él, pues simplemente su tarea era consolar a las hermanas. Y de pronto nos pasa a usted y a mí también hoy en día que llegan personas y en lugar de levantarnos el ánimo, en lugar de decirnos hay una esperanza para ti, hay una promesa de Dios para tu vida, de sanidad, de pronto, de que esa enfermedad que tienes no es para muerte, sino es para la gloria de Dios. Sino que en lugar de hacer eso y de animarnos y de levantarnos, a veces hacen lo contrario. A veces empiezan a infundirnos como palabras de desesperanza, de falta de fe. Y en ese caso dice, hay versículos adelante, en el 20, que Marta cuando escuchó que Jesús venía salió corriendo hacia él y como que le hace el reclamo, maestro, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y entonces usted y yo también pensaremos lo mismo hoy en día. Si Jesús, tú estás aquí, ¿por qué permites que esté pasando lo que está pasando? ¿Por qué la inseguridad? ¿Por qué el peligro? ¿Por qué se ha levantado la maldad en el mundo? Y entonces muchos como los judíos dirán, si verdaderamente su Dios existe, ¿por qué permite este tipo de cosas? Se supone que es un Dios bueno. Y entonces así vienen las personas. Y nosotros mismos de pronto cuando tenemos alguna angustia, alguna preocupación, alguna necesidad y alguna respuesta que Dios no nos da en el tiempo que nosotros quisiéramos, entonces empezamos como a cuestionar al Señor. Si hubieras estado aquí, no hubiera pasado esto, no hubiera pasado lo otro. Pero entonces Jesús le dice, tu hermano vivirá, tu hermano no morirá. Ya le está dando una primera promesa. Y cuando le dice eso, ella conociendo ya a Jesús, pero de pronto no lo conocía a pesar de ser su amiga, a pesar de que le hospedaban, lo sentía de pronto como un profeta al que Dios usaba, que enseñaba, que enseñaba la palabra, que enseñaba acerca de Dios. Y le habló como a profeta.
Es decir, si tú le pides a Dios que lo que sea, Él te lo concederá. Es decir, sí lo veía como un hombre de Dios, pero no lo veía como el Salvador, inicialmente. Entonces, cuando el Señor le dice ahí en el versículo 23, tu hermano resucitará, ella le dijo, claro que sí, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Entonces ahí entra como la segunda fase de la fe de ella. Sí, yo sé que resucitará de acuerdo a lo que tú mismo has enseñado, de que vendrá resurrección, de que vendrán unos tiempos mejores, una vida eterna. Pero entonces ella de pronto no creía que Jesús mismo podía sanarle, sino que simplemente reclamaba la promesa de la salvación y de la vida eterna para su hermano, pero todavía como que había cierta duda en su corazón. Jesús le dice, versículo 25, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces ya él está mostrando dos perspectivas, la resurrección y la vida. Cuando le habla de la resurrección, habla de la muerte física. ¿Por qué Jesús se hizo esperar unos días, 4 días, para buscar a su amigo, a la familia de su amigo y sanarle? Justamente porque había un propósito en él, porque estaba llegando gente, llegaban los judíos, se estaban reuniendo muchas personas en torno a ese lugar, y entonces el propósito de Dios, como lo había dicho en versículos anteriores, en la parte anterior, dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Él quería que varias personas, muchas personas, conocieran ese milagro para glorificar al Padre. Por eso necesitaba tenerlos a todos convocados allí. Y entonces le pregunta él a ella, yo soy la resurrección y la vida. Cuando él le dice eso, le dice, todo el que cree, todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Entonces ya le estaba preguntando acerca también de la vida eterna. Una nueva pregunta para ella. Y ahí viene el momento en cuando como que ella recibe ese discernimiento del Espíritu Santo y le dice, versículo 27, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Entonces ahí ya se junta toda la doctrina, por decirlo de alguna manera, no solamente de la vida natural, la vida en este mundo, sino de la vida eterna. Y esa era la fe que ella tenía y al final, cuando le confesó al Señor eso, ahí versículos adelante, el Señor se glorifica y viene la sanidad de este hombre. Así que vamos a compartir un poco como las opiniones de cada uno, a ver qué más podemos extraer de esta enseñanza. Bueno, yo quiero que nos imaginemos muy bien como el ambiente de esto, porque yo creo que suele pasar con las historias bíblicas que las solemos leer y ya es como que la tenemos en nuestra mente y como que, sí, como que eso pasó. Pero en serio yo quiero que tú te imagines como el ambiente emocional, espiritual, todo eso tan pesado, yo me imagino, como que para todos, ¿no? Que murió alguien que amaban y fue como, también como eso de la muerte, el tema de la muerte es también muy pesado, da duro. Y bueno, o sea, ya sabiendo eso y como que imaginando todo, absolutamente todo, yo estaba leyendo adelante en los siguientes versículos que la comparación entre Marta y María, ¿no? Las dos hermanas. Yo creo que solemos mirar mucho el contraste de ellas dos, como que siempre las comparamos, pero yo veo como que algo que tenían en igual, en parecido en este capítulo, que es como, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Las dos dicen eso porque es su manera de expresar su dolor y también como que vemos la fe de ambas en lo que dicen. Entonces Marta fue como más, no tan calmada porque obviamente es un tema difícil esto, lo que estuvo pasando en ese momento, pero igualmente como que estuvo calmada y dijo como que creo en ti, creo que, o sea, tú puedes hacer todo, que él va a vivir, pero igual expresó como ese dolor en su corazón. Y María sí fue como totalmente desahogándose, o sea, se ve como las personalidades de las dos, como que Marta es como un poco más reservada, como a sí misma, y María es muy vulnerable, ¿no? Y yo creo que amo como todo esto explica como la vulnerabilidad también, porque explica como desde otros zapatos, siendo como Marta y María.
y también Jesús, que también más adelante también fue súper vulnerable. Y yo amo esto porque muestra que puedes seguir teniendo fe a pesar de que los problemas se vengan, a pesar de que cosas malas pasen, porque nos muestra que Dios se puede hacer más fuerte en medio de esos momentos en vez de nosotros correr de Él, como correr hacia Él, como hizo María y Marta, ¿no? Y como que tomar eso muy en cuenta, que a pesar de que el ambiente esté súper pesado y todo esté en contra de ti, diciéndote que no, Dios no estuvo ahí, que Jesús no respondió, que todo está en silencio, que no va a cambiar nada, porque ya pasaron 4 días, ¿no? O sea, estaba muerto 4 días, entonces uno se le borra de la mente después de tanto tiempo, ¿no? Como que al principio es como un poco más viable y después como uno va perdiendo más y más la fe, pero no, como que a pesar de que todo esté en tu contra, que tú puedes decir como no, yo sé que Dios es bueno, yo sé que lo que puede hacer Jesús en medio de esto y con esto, porque todo obra para bien con Él. Lo único es literalmente desahogarte de la forma que tú sepas hacerlo. Él quiere eso, Él quiere ver eso de ti, porque eso es fe para Él. Ujú. Sí, Gracias. y con lo mismo de la frase que las dos le dijeron a Jesús, si hubieras estado aquí, nuestro hermano no hubiera muerto. Yo creo que muchas veces nos pasa que confundimos que hayan tribulaciones o problemas con Dios no está aquí. Entonces para ellas lo que pasó fue sinónimo de que Jesús no estuviera. Y también el hecho de que creo que en el 37, 11:37 dice, pero algunos de ellos dijeron, este hombre le dio vista al ciego porque no pudo evitar la muerte de Lázaro. Yo creo que también muchas veces nos pasa que queremos que Dios más bien evite. O sea, si no pasara, pues mucho mejor. Y nos ahorraríamos mucho dolor y nos ahorraríamos muchas cosas, pero también nos ahorraríamos un proceso que nos da mucho más al final. Y muchas cosas que podemos estar aprendiendo por lo que estamos pasando. Entonces, dos cosas que me quedan a mí de esto sería, primero, el hecho de que esté pasando lo que sea, aún con esto que está pasando, que todos tenemos en común, que es el coronavirus. Con lo que sea, el hecho de que esté pasando algo y que de pronto yo no sienta la respuesta de Dios en este mismo instante, no quiere decir que Él no esté. Él está. Y la segunda cosa es que aunque Él sí lo puede evitar, el proceso es lo que nos forma y es lo que nos ayuda a entender después algo que no entendíamos al principio. Entonces, en lo que sea que estemos pasando, siempre podemos decir, Dios, ¿qué me estás tratando de enseñar por medio de esto? Y siempre, por difícil que sea el asunto, siempre hay algo que nos enseña al final y que podemos aprender de Dios y que salimos mucho más fuertes en nuestra fe después de que pasa todo. Sí, sí es cierto. Y entonces uno se preguntará lo que ustedes decían ahora, pero entonces ¿será que sí está Dios ahí? ¿Será que sí está Dios de por medio? ¿Será que sí le importa? Entonces le voy a invitar allí que usted en su Biblia, en el capítulo 11, en el versículo 35, dice, Jesús lloró. Entonces dése cuenta la importancia que tenía en el corazón de Jesús su amigo. Sí le importaba, lo amaba. Versículo 36 dice que los judíos que estaban ahí, dice, mirad cómo le amaba. Entonces tú te preguntarás en este momento, ¿Jesús sí me ama? Por supuesto que Jesús te ama. Jesús ya te lo ha demostrado muchas veces. Él entregó su vida por ti y por mí, por nuestros pecados, para traernos salvación y vida eterna. Acuérdate lo que decía ahí en la parte anterior. Él es la resurrección y la vida. Es decir, tenemos promesas para esta vida, para nuestra vida física, pero también tenemos una promesa para la vida eterna. Perdón, por eso habla de la resurrección. Así que yo te animo hoy, si tú no conoces a Jesús, si tú no has escuchado o has escuchado hablar de Él, pero aún no le entregas tu corazón, a que sepas y entiendas en tu corazón y en tu mente que Él te ama de verdad, que hace mucho tiempo te escogió y te ama, y que está tocando a la puerta de tu corazón y de pronto hoy ha hablado a tu corazón y sí, yo te amo. Y entonces yo te voy a invitar que allí donde estás tú hagas esta oración conmigo.
recibiendo a Jesús en tu corazón para que venga sanidad y salvación a tu vida, para que venga la vida y la resurrección como Jesús promete. Cierren tus ojos conmigo y vamos a hacer esta oración. Dios mío, Jesús, te doy gracias porque tú hoy me has hablado y me has revelado que tú me amas, Señor. Gracias, Dios mío, por esta promesa, Señor. Y yo te pido perdón, Señor, por mis pecados, porque yo sé que estos me han separado de ti. Padre, hoy me arrepiento de ellos y te pido perdón por ellos. Te entrego el control de mi vida, Señor. Te pido que tú me guíes y me dirijas por tus caminos, Señor. Padre, yo te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, Señor. Y te doy las gracias, Señor, por tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén. Y asimismo, para ti que ya conoces a Jesús hace mucho tiempo y que de pronto hoy en esta temporada estás pasando por unos momentos difíciles, también hagamos una oración para que el Señor se glorifique en la vida de cada uno de nosotros, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestra economía, en todas las circunstancias, para que el Señor, que tiene el control de todas las cosas, escuche nuestra oración y traiga esa respuesta, pero que nosotros también sepamos entender que hay un propósito, que hay un porqué y que hay un para qué en las circunstancias que vienen. De pronto el Señor está probando nuestra fe, de pronto nos está probando así como el oro para que al final nosotros podamos dar gloria a Dios de lo que Él hará en nuestra vida. Así que antes de despedirnos hagamos esta oración también. Padre, gracias te damos, Dios, por este tiempo que tú hoy nos has regalado a través de tu palabra, Señor. Porque en ella tú nos enseñas, Dios, que tú tienes el control y tienes el poder de las circunstancias. Que aunque a veces te tomes tu tiempo para responder a nuestra oración, Señor, tú respondes siempre al final. Porque tus propósitos para nosotros son de bienestar, Señor, de alegría, de prosperidad, Señor. Gracias porque tu voluntad para nosotros es buena, agradable y perfecta, Señor. Ayúdanos a entender cuando estemos en medio de la prueba, en medio de la dificultad, Señor, que tú tienes el control. Ayúdanos a descansar en ti y saber, Señor, que tú obrarás para nuestro bien, a nuestro favor, Señor Dios mío. Hoy te damos gracias porque en tu palabra encontramos las promesas, Señor, no solamente para esta vida, Señor, para todas nuestras necesidades en este tiempo presente, sino también promesas de vida eterna, promesas de salvación, Señor. Gracias por cada persona que hoy se ha unido con nosotros, Dios, en este altar familiar. Bendícelos a ellos, sus familias, sus ocupaciones, sus negocios. Y ayúdales en todo, Señor, y que en todo, Señor, veamos tu mano. Hoy te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, gracias por acompañarnos. Fue un tiempo hermoso. Sabemos que esta palabra, confiamos en que el Señor ha hablado hoy a la vida de cada uno de nosotros para traernos esperanza de buenas cosas, de una respuesta positiva para nuestras circunstancias. Así que le invito, le animo también para que comparta este mensaje con otros que no conocen del Señor, para que también llevarles un mensaje de esperanza. Les bendecimos y hasta una próxima oportunidad. Dios les bendiga. Chao.